Un saludo para mis seguidores de Beto Explica, mi canal de YouTube. No olvides suscribirte a mi canal para que te enteres cada que suba un nuevo video. Algunos suscriptores me han pedido que haga un video sobre cómo crear una USB booteable para recuperar Windows cuando tenemos problemas de arranque, mostrando ya sea pantalla azul o pantalla negra, y que además nos sirva para hacer una instalación nueva de Windows 10, sobre todo en la laptop que no trae la unidad de CD. Usaré una memoria USB de 4 GB como la que se muestra en la imagen. Lo primero que debemos saber qué versión de Windows tenemos instalado en nuestro PC. Para averiguarlo, le damos clic derecho en este equipo y clic en propiedades. En mi caso tengo instalado Windows 10 Pro de 64 bits, pero podría ser Windows Home, Enterprise, Education, etc. Lo segundo es dirigirnos a la página www.microsoft.com, descargar la versión en formato ISO y guardarla en nuestro PC. Si tenemos en nuestro poder el CD instalador, lo podemos convertir a formato ISO. Para esto existen varias aplicaciones. En mi caso uso PowerISO, pero pueden usar WinX DVD Copy Pro o pueden descargar infinidad de programas gratis, eso sí, teniendo en cuenta usar páginas confiables y tener activado un buen antivirus o cortajuegos. También debemos descargar el programa WinSetup from USB. Puede ser la versión 1-5, 1-6 o 1-7 para 64 o 32 bits, dependiendo de nuestro sistema operativo. Hay otros programas como Rufus, Ultra ISO, Yumi, que también nos sirve y el procedimiento es muy similar. Comenzaré a explicar de una manera didáctica y fácil de entender el procedimiento para crear nuestra USB boot. Le damos doble clic al programa WinSetup from USB. En mi caso, usaré la versión 1-5 de 64 bits. Se abrirá la ventana sobre la cual haremos nuestra memoria de arranque. Como la memoria ya está insertada en nuestro PC, en la ventana se visualizará, en mi caso se referencia a la letra E. Tengamos en cuenta no tener otra memoria insertada en el ordenador. Luego colocamos palomita en Auto Format y también lo hacemos en NTFS para que formatee la memoria para todas las versiones de Windows. Colocamos palomita en la opción versiones de Windows Vista 7, 8 Server y damos clic en el recuadro de la derecha. Seguidamente clic en aceptar. Nos vamos al lugar de la PC donde guardamos nuestro Windows en formato ISO. En mi caso es Windows 10 Pro de 64 bits. Se cargará en el renglón preseleccionado. Después nos vamos a la parte inferior de la ventana y le damos clic a Go. Luego presionamos Sí. Después de nuevo damos clic en Sí para que comience el proceso dando formato a la memoria USB. Acá esperamos aproximadamente 10 minutos que dura el proceso dependiendo de su ordenador. Cuando termine el proceso le damos clic en aceptar y ya tenemos una USB booteable. Ahora explicaré cómo usar la USB que terminamos de crear. Lo podemos hacer de dos maneras. Una es entrando a la BIOS. Es diferente en cada marca. Los más comunes
son suprimir o del y F2, donde podemos buscar en internet la forma de ingresar según nuestra marca. La segunda forma de entrar es por la opción de arranque, que en la mayoría de los ordenadores HP es presionando constantemente al reiniciar la tecla Escape. En algunas marcas se usa F12. En mi caso, me aparece en pantalla este menú. Presionamos F9, opciones de arranque. En siguiente pantalla presionamos arrancar desde la USB. En mi caso, General U-Disk. Luego presionamos en la primera opción, ya que la segunda es para escoger si quieres hacer la instalación en otra partición. En la siguiente opción damos clic en Windows 10 Setup, no usar la que está resaltada. Aparecerá pantalla azul con el símbolo de Windows. Luego se verá en pantalla un menú para ingresar idioma, país y lenguaje del teclado, configurar su país. Le damos siguiente y aparece como se ve en la imagen la opción instalar ahora. Presionamos y saldrá el anuncio que se ve en pantalla. En este pantallazo colocamos la clave de Windows si la tenemos. De lo contrario, presionar la opción no tengo clave del producto. Después usamos el Windows que va a ser reparado, en mi caso Windows 10 Pro. Clic en siguiente, le damos a aceptar términos de licencia. Es muy importante tener en cuenta en elegir la primera opción, actualización, conservando los archivos. No usar la opción avanzada porque esta es para una instalación nueva y requiere formatear la partición perdiéndose todo lo que haya en el disco. Esperamos que termine el proceso. El ordenador instalará de nuevo el arranque que anteriormente o que está dañado, conservando toda su información. Si te fue de ayuda este video, no olvides suscribirte al canal. En caso de que tengas alguna duda, puedes escribirla en los comentarios. Gracias y hasta un próximo video.